Hoy día vamos es una clase como bien puntual, la de hoy día, diría yo, en el sentido de que de alguna forma como que vamos a cerrar el tema de oscilaciones y lo cerramos con esta clase que es como que vamos a ver una especie de pincelada de lo que son las oscilaciones amortiguadas y las oscilaciones forzadas. Em, Esta clase tiene como espíritu como que ustedes se manejen en algunas cuestiones como que de la más de la vida real y concretamente les cuento que es bien difícil para nosotros como para los profes encontrar problemas que estén como en un nivel razonable de esta materia. Entonces, mire, voy a ser súper honesto, en general no lo preguntamos nunca. Así que si ustedes dicen, si no lo van a preguntar, entonces me voy, son libres de irse por ese lado. Lo vemos de todas formas porque eh, creo que es importante para ustedes como ingeniero, así de verdad creo así firmemente de que es importante que ustedes manejen alguna o que alguna vez hayan visto estas cosas, en particular la parte de oscilaciones forzadas, porque en alguna de sus especialidades lo más probable es que se encuentren alguna vez con que tengan que, así, para los que hagan ingeniería más como de verdad, más dura, no sé, con este tipo de fenómenos de oscilaciones forzadas. Y va a ser más como explicativa más que irse en cuanto a cálculo de problemas y esas cosas. Así que les voy a mostrar un par de videos hoy día, unas animaciones que hice en MATLAB justamente como para que les quedara un poquito más claro el tema de estas oscilaciones amortiguadas y forzadas. Así que va a ser, como les dije, ya más de hablar, pero igual les voy a mostrar la ecuación y tratar de a partir de la ecuación explicarles ciertos fenómenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que... a ver, déjenme, en el orden en que voy a mostrar las cuestiones. Quizás debería haber cambiado el orden de estas cosas. Em, Voy a hablar solo de esto. Entonces, imaginémonos que tengo una situación como de este estilo, que es en general las cuestiones que uno observa. ¿A qué me refiero? Hasta las últimas clases hemos visto la oscilación así como la ecuación del péndulo clásico, ¿cierto? La ecuación del resorte, y lo que obteníamos eran las soluciones que eran del estilo x de t igual a coseno de omega t más phi, ¿cierto? Esas eran las ecuaciones que encontramos, así era la posición, la velocidad era una cosa similar en el sentido que también era una función trigonométrica, si uno la graficaba uno tenía una cuestión así, de este estilo, ¿cierto? Y esto seguía hasta infinito, literalmente hasta infinito. Son oscilaciones súper mega idealizadas. Uno sabe que en la naturaleza esto no es así. Uno es imposible, no existe el movimiento perpetuo, ¿cierto? Porque siempre por algún mecanismo u otro hay disipación de energía. La energía se está todo el rato perdiendo debido a la fricción entre los componentes de un dispositivo, a que, no sé, el solo hecho de que haya uno escuche, a veces que algo se está moviendo, quiere decir que hay emisión de sonido, para emitir sonido necesito energía, entonces parte de la energía total se está yendo en una energía asociada al sonido, los objetos se deforman, en fin, siempre hay disipación por una forma o la otra, eso es lo que pasa en la vida real, ¿cierto? Y esta descripción de las oscilaciones así como infinitas no era no muy realista. Entonces, en general lo que uno tiene es que tiene una partícula o un objeto que puede oscilar, ¿cierto? Y que está inmerso en un fluido. Ya ese fluido puede ser aire. Aquí lo exageré, o sea, está el monito exagerado en el sentido de que está en agua, donde uno dice el amortiguamiento, por ahí viene esto, entonces el amortiguamiento debido a que se está moviendo ya no en el vacío, sino que en el agua es mucho mayor, ¿sí? Por una cuestión como de densidad. El agua es bien densa comparado con el aire y por lo tanto el efecto del agua uno lo ve, por cierto. Si yo tiro una piedra en el aire, uno sabe o ha visto que no hace esta parábola perfecta, ¿cierto? Pero si la tirara en el agua haría una cosa muy rara, ¿cierto? Porque se frena muy rápido, ¿cierto? Entonces no es una parábola porque el efecto de la disipación del agua sobre la partícula es muy grande. Entonces, ¿cómo incorporamos ahora eso? Que todos nosotros nos movemos en aire y no en el vacío. Normalmente se incorpora de esta forma, ¿sí? Esta es una forma simple de hacerlo, no es la única,
Y de hecho a veces es mejor hacerlo, incorporarlo de otra forma. Pero ¿qué me dice esto? Existe una fuerza que se llama fuerza de arrastre. Fuerza de arrastre, que es la fuerza que le hace el viento, o sea, perdón, el viento no, que le hace el aire o el fluido en el cual está inmerso la partícula, que le hace a esa misma partícula. Y fíjense que me dice aquí que la letra D es de arrastre en inglés, que se dice drag, por si acaso se escribe así. Drag es arrastre en inglés, ¿ya? Entonces, viene de que, fíjense que me dice que la fuerza es proporcional a la velocidad. Esa v que está ahí es la velocidad de la partícula. Y tengo este factor b, que es b es una constante. Aquí voy a poner que b normalmente es una constante, o sea, no normalmente, siempre para efectos de modelar esto es una constante y que me caracteriza qué tan fuerte o no es el efecto de, por ejemplo, en este caso, el agua o el fluido cualquiera, o el aire, en el que yo estoy moviéndome. ¿Sí? Si es que este B es grande, quiere decir que hay el amortiguamiento es muy grande, hay mucha disipación. Imagínense que me estoy moviendo en un objeto, en un fluido muy viscoso, muy denso, no sé, mercurio, muy denso. Entonces, este B va a ser muy grande. Mientras que si me muevo en el aire, es distinto de cero, pero va a ser chiquitito. Si es que fuera en el vacío, literalmente ahí, solo en el vacío B vale cero. Quiere decir que no hay fuerza de arrastre, ¿sí? Porque no hay ese efecto. Pero en cualquier otro fluido, simplemente por el hecho de que esta partícula está colisionando con todas las partículas que está acá todo el tiempo, entonces se ve un poco frenado. Y otra cosa importante es destacar que, bueno, el signo tiene que ver que si es que yo me muevo hacia la derecha, entonces la fuerza de arrastre hacia la izquierda. Si me muevo para arriba, la fuerza de arrastre es para abajo. Por eso está ese signo menos, va siempre en contra de la velocidad. Y me dice, otra cuestión es que mientras más rápido voy, mayor es la fuerza de roce. ¿Sí? No sé si ustedes me imagino, no sé, me imagino que todos ustedes andan en bicicleta o han andado en bicicleta o en patines, no sé, donde se siente harto este efecto. Si yo voy lentito, como que no siento mucho el efecto del viento, del aire. Pero si yo voy bien rápido, cuando uno aprieta chala, ¿cierto? En la bici o no sé, los patines, en el skate, uno ahí sí siente mucho más el efecto, ¿cierto? Y eso tiene que ver con esta cuestión, que mientras más rápido voy, más intenta, en este caso, el aire en frenarme. Cuando uno va, no sé, va en una pendiente y va a 60, 50 kilómetros por hora bajando una pendiente muy, muy empinada, uno ahí siente harto, y por eso es que es importante el tipo de ropa que uno ocupa en bicicleta. A mí me gusta andar en bici, si es que aerodinámica o no, las bici, qué sé yo, todas esas cosas, porque lo que quiero reducir de alguna forma es ese coeficiente de arrastre que está ahí. Ese se llama coeficiente de arrastre. Este es la fuerza de arrastre y este sería el coeficiente de arrastre. ¿Sí? Así que así es como se caracteriza la fuerza que hay de un fluido sobre una partícula. Y aquí tenía un poco, esto es para mostrarle, esencialmente, olvídense de esta parte que está acá de la derecha, o sea, no es que esté malo, pero que quiero, la parte de la derecha es más complicada todavía, pero esencialmente la imagen que tengo que tener en la cabeza es algo así. Cuando tengo, por ejemplo, una esfera que está metida en un fluido, aquí lo que me está mostrando es la presión. La presión en el fluido es distinta en este costado que en el costado de acá, y por supuesto en el costado por el otro lado, ¿cierto? Fíjense para dónde se mueve el fluido se está moviendo para allá. Entonces, cuando viene el fluido en contra mío, que es lo mismo que yo me mueva para allá, es lo mismo que el fluido se mueva para la derecha. O sea, para arriba es lo mismo, ¿cierto? Como por eh, movimiento relativo. Entonces, toda esta física aquí detrás, el efecto del fluido que hace cuando envuelve un objeto, ¿cierto? Hace que, en este caso, la fuerza de arrastre, por ejemplo, para una esfera, sea, aquí está la velocidad y tengo todo este coeficiente que está acá. Depende del radio y depende de una cosa que se llama viscosidad. Entonces, la cuestión es que para este caso, una esfera perfecta, ideal y todo maravilloso, se puede calcular este coeficiente perfectamente. Aquí si lo quiero poner la misma notación de antes, debería ponerle un menos, ¿cierto? Para una esfera se puede calcular, pero un objeto de una forma más complicada no es tan trivial y simplemente es mejor ahí tabular, lo que sé yo. Entonces, así es como se describe la fuerza de arrastre muchas veces. Entonces, ¿qué pasa ahora si es que yo introduzco esa expresión ahora para el caso de nuestro amigo resorte, que era el que conocíamos hasta ahora? Entonces,
hasta ahora nosotros teníamos esta parte de la ecuación, ¿cierto? Teníamos, recuerden, por Newton tenemos F igual a M por A, ¿cierto? Entonces, antes teníamos solo esa parte que estoy marcando ahora. Si ahora introduzco que... un bicho. Si ahora introduzco de que además existe esta fuerza de arrastre, entonces tengo que incorporar esta fuerza ahora adicional, ¿cierto? Que me dice que es proporcional, ahí está el mismo factor B, a la velocidad. Recuerden que la velocidad escrito en esta notación de punto y dos puntos, la velocidad es X punto. Así que la ecuación que tengo que resolver ahora es de ese estilo. Obviamente, es distinta a la anterior, antes no tenía este término, ¿cierto? Ese término que está ahí no existía, y por lo tanto la solución va a ser distinta, ¿cierto? Ojo que yo recupero el caso ya ideal, el caso que vimos en las clases pasadas. Si es que B vale 0, este término se va, ¿cierto? O sea, si es que estoy en el vacío quiere decir B vale 0. O sea, ahí estoy ignorando el efecto del fluido, el aire o el agua o lo que sea, ¿cierto? Entonces, bueno, es posible encontrar aquí la solución de cierta forma, y fíjense lo que nos está diciendo, que la solución para este caso es parecida, pero en verdad tiene una cuestión fundamental de diferencia. Fíjense que la solución que me está diciendo a esta ecuación, como les dije, en este curso no tenemos que resolver ecuaciones diferenciales, nada, sino que por ahora me tienen que creer nomás. La solución de esa ecuación es la siguiente. Me dice, el movimiento es de alguna forma oscilatorio, porque fíjense, tengo este valor A por coseno de omega t más phi, pero además tengo esta función exponencial. Y una cuestión clave aquí es que esta función exponencial tiene el argumento aquí en negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuestión decae eventualmente, ¿sí? Porque ya tengo la multiplicación de un coseno con una exponencial, pero con el exponente este negativo. Aquí está el tiempo, ¿cierto? Entonces quiere decir, si yo graficara esta exponencial, es el caso clásico de esta función, ¿cierto? Y mientras que la función coseno es la de toda la vida, que es oscilatoria. La multiplicación de esas cosas es la solución final que yo encuentro acá. Y si ahora la graficáramos, fíjense que es esto que está acá, ¿cierto? Es más o menos, aquí está la exponencial que les mencioné recién, ¿cierto? La exponencial, y el coseno, luego de multiplicar el coseno con esa exponencial, lo que resulta entonces es esta función que está acá, ¿sí? Que es justamente lo que uno supone o observa en la vida real, por cierto. Yo veo que si le pego un empujoncito a un péndulo, por ejemplo, no va a estar oscilando infinitamente. Pues después de cierto número de ciclos, el péndulo se va a detener, y va a quedarse quieto, pues, que es justamente lo que tenemos acá. Aquí oscila un par de ciclos y cada vez la oscilación es más chiquitita. Eso es lo que me está diciendo esto, pues. Si yo lo suelto un péndulo en 15 grados, empieza a ser así, cada vez más chiquitito, y hasta que después empieza a oscilar aquí y ahí eventualmente después se queda parado, ¿cierto? En cero, literalmente. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? O sea, cómo simplemente cambiando la ecuación, el término, agregando esta fuerza nueva, cambió toda la fenomenología. Ya no tengo oscilaciones infinitas, no tengo un periodo, porque ya el sistema no es oscilatorio. O sea, perdón, no es periódico. Es oscilatorio, pero no es periódico. Es oscilatorio porque sigue oscilando, ¿cierto? Sigue oscilando, pero las oscilaciones son cada vez más pequeñitas, así que ya no es periódico. Para ser periódico tiene que llegar a la misma posición en cada ciclo, ¿sí? Así que es oscilatorio, pero no periódico, ¿sí? Y otra observación aquí, antes de avanzar al otro problema que es más interesante, quizá, o más bonito, más, no sé, tiene más fenomenología, es la siguiente. Fíjense que acá dice omega t más phi, ¿cierto? Uno dice, esta es la frecuencia, nuevamente está asociado a los ciclos estos que vemos, ¿cierto? Efectivamente está asociado, pero fíjense que si yo resuelvo esto matemáticamente, la ecuación, este omega que está ahí ya no es k partido por m, como el que tenía antes, ¿sí? Es este omega 0 ahora es k partido por m, pero tengo el término completo, el omega está dado por esta expresión. O sea, si yo lo reescribo, esto es lo mismo que raíz de k partido por m menos b partido en 2m al cuadrado, todo eso. Eso sería lo que encontré para omega. Entonces, uno se da cuenta aquí ahora que la frecuencia asociada al movimiento ya cambió. Depende también
de la disipación que haya, de este parámetro de arrastre. Recuerden, mientras más grande el V, quiere decir que más es el efecto del fluido sobre el objeto. ¿Sí? Entonces, uno se da cuenta aquí que esto no siempre, tal cual, simplemente mirando esta cuestión o mirando esto, cualquiera de estas dos expresiones, no siempre esta solución puede existir. ¿Por qué? Matemáticamente, si yo tengo la raíz cuadrada de algo, de lo que sea aquí que ponga, la raíz cuadrada de algo, ¿siempre existe o no? ¿O hay una condición para lo para lo que esté adentro? Que no sea negativo. Exacto, ¿cierto? Para que esta cuestión, esta definición de omega tenga sentido, en el sentido estricto, así como real, esto de adentro del argumento tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, justamente acá tengo tres casos. Este era el omega que tenía antes. Tengo tres casos. Que esto sea positivo, estricto, que esto sea igual a cero o que esto sea menor que cero. Si tengo los tres casos posibles, ¿cierto? Que el argumento, como dije, sea mayor que cero, menor que cero o igual a cero. Esas son las tres condiciones posibles. ¿Sí? Si es mayor a cero, fíjense, quiere decir que esto es más grande, como hay un menos, ahí está fácil, por cierto, que el lado izquierdo sea mayor al lado derecho, ¿cierto? Que es equivalente a esto que está acá. El otro es que estas dos cantidades sean iguales. Si son iguales esto con esto, si esos son iguales, entonces esta resta se hace cero, ¿cierto? Y por último, si el término de la derecha es más grande que el término de la izquierda, o sea, lo que está acá, entonces lo que está adentro es negativo y por lo tanto esta definición de omega no tiene ningún sentido físico. ¿Sí? Entonces, justamente esto se resume en esta como una especie de tablita que está acá. Entonces, lo que tenemos acá es justamente el caso para lo que llamé el caso subamortiguado, el caso como que uno podría pensar de buena a primera, es decir, eh, la frecuencia del resorte es grande comparado con la disipación. Fíjense que este B nuevamente, recuerden, B tiene que ver con el efecto de la disipación. Si es poquita la disipación, entonces estoy en el caso que mencionaba recién, ¿cierto? De que estas oscilaciones se hacen cada vez más chiquititas. Si estoy justo en el caso acá o justo en el caso acá, fíjense que me da que esto es cero o derechamente un número complejo y por lo tanto ahora esta solución no existe, por lo tanto no tengo una cuestión oscilatoria. Veamos qué quiere decir eso. Lo que representa aquí, quizás se los voy a mostrar en una aplicación que hice que en MATLAB. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir mejor el computador. Ya, ven mi computadora, no está en MATLAB, ¿cierto? Esto, espero que lo abra bien. Ya, entonces esto lo hice ya no para a un resorte, pero es para un péndulo, pero esencialmente es la misma idea. Entonces fíjense que aquí hice algo como con esto que se llaman los sliders, que es lo que aquí estoy cambiando en la posición inicial de, el péndulo. Así lo dejo aquí en 60 grados, por ejemplo, lo dejo en distintas condiciones. Y voy a dejar, por ejemplo, que la velocidad sea cero, ¿ya? Lo que voy a controlar acá, fíjense que acá ¿están viendo mi pantalla, chiquillo, no? No. ¿O sí? Sí. Ya, Sí, acá. profe, sí se ve. Ya. Entonces, fíjense que aquí lo que controlo es el largo del resorte, o sea, el largo del péndulo, ya no son parámetros tan importantes para esto. Aquí tengo velocidad inicial, posición inicial, este es el tiempo final del que yo quiero hacer la integración, ¿ya? Y fíjense en este parámetro, este es el parámetro clave que le estoy diciendo, B. Si B es 0, entonces justamente tengo el caso maravilloso aquí voy a achicar incluso el ángulo para que se vea más realmente pequeñas oscilaciones, ¿ya? Y el caso como súper bonito de decir, aquí lo que tengo,
es el péndulo que oscila así como que infinitamente y no se detiene nunca, ¿cierto? Aquí voy a achicar esta cuestión para que sea más rápido, ¿cierto? Así es como se vería el péndulo, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí, tal cual lo que mencionábamos el otro día, aquí está, como si queda medio pegado, cuando este punto es máximo, entonces en este va a llegar al mínimo por acá, fíjense cuando llegue ahí, como que se desfasó un poquito más. Ahí sí, ¿ven? Entonces, así funciona, ¿sí? Pero fíjense cómo va a ir cambiando estas soluciones. Esto es posición y esto es velocidad. Y como les dije el otro día, estos van en antifase siempre. Para el caso clásico, el caso idealizado, este es a coseno de omega t más phi y esta va como menos seno, ¿cierto? Y por eso es que van cambiando la oscilación. Cuando uno es máximo, el otro se hace cero, así, ¿cierto? Fíjense cómo cambia cuando ahora yo empiezo a aumentar el parámetro de la disipación. Este, recuerden, quiere decir el efecto que tiene el fluido sobre la partícula. Fíjense que para valores muy chiquititos, igual oscila caleta, pues fíjense, aquí voy a alargar el tiempo de oscilación. Fíjense, está en 20 segundos, en 19 segundos, en 20 y todavía no para, ¿cierto? Todavía va a seguir oscilando. Pero fíjense a medida que empieza a aumentar, fíjense cómo se achican las oscilaciones. Y ya aquí ya podría decir a los 10 segundos, a los 12 segundos, ya prácticamente se detuvo, por cierto. Después se empieza a aumentar, oscilo cada vez menos, cada vez freno más rápido, ¿cierto? Fíjense lo que va a ocurrir en algún minuto. Aumentar. Fíjense. Y esencialmente en este punto, voy a aumentar este valor ahora desde aquí. Esencialmente, fíjense, esto no alcanza ni siquiera a hacer una oscilación. Voy a aumentar aquí este valor. Fíjense lo que ocurre. Aquí voy a agarrar otro L porque, de nuevo, voy a hacer la corrida de nuevo, ¿cierto? Ahí tengo estas oscilaciones. Todavía tengo oscilaciones, pero en algún punto va a ocurrir de que ahí todavía tengo una bajada, sube un poquito y se frena, pero todavía como que hace algo, ¿cierto? De hecho, si lo hago, voy a hacer la animación. Como que va a ser una bajada, va a pasar por el punto mínimo, ¿cierto? Pasa por el punto mínimo, ahí está pasando por el ángulo cero, ¿cierto? Cero, y ahí avanza bien poquito, ¿cierto? Y después se va a mover para el otro lado, pero, ¿cierto? Miren, fíjense. Y después va a frenar, pero igual alcanzó a tener un ciclo, ¿cierto? Pero fíjense qué pasa si es que ahora yo sigo aumentando. Ahí claramente ya no oscila. ¿Sí? No alcanzo a tener ni siquiera un ciclo. Baja y se frena al tiro. Y es justamente el caso que les estaba mencionando recién, de que si es que la disipación, este parámetro B es muy grande, si este parámetro B es muy grande, todo esto se hace negativo y por lo tanto el sistema ya no oscila y lo que tiene una oscilación o como algo que es de este estilo, simplemente que decae rápidamente. ¿Sí? No alcanza, se frena tan rápido que alcanza así como que parte y se va a cero rápidamente. Finalmente es como decir que lo que gana completamente es la parte de la exponencial. ¿Sí? Entonces, depende de las constantes acá, del resorte. Yo lo hice para el péndulo, pero es lo mismo. En el caso del resorte, del péndulo hubiese sido así como G partido por L, ¿cierto? Ese sería hubiese sido el equivalente al K partido por M en este caso, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los valores, si estoy en el sistema críticamente amortiguado, sobreamortiguado. Sobreamortiguado, finalmente esto quiere decir sin oscilaciones. Sin oscilaciones quiere decir el sobreamortiguado. Este está justo en el caso crítico, donde esto se hace cero. Así que es como el caso muy, pero tampoco hay oscilaciones. Finalmente en este tampoco hay oscilaciones. Ni en este ni en esta hay oscilaciones. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, o no? ¿Sí o no? Espero Yo que... Por lo menos entendí el ejemplo. el profe. Ya, qué bueno. Ahora entonces vamos a saltar así como a agregar un ingrediente adicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Consideremos la siguiente, no vean las ecuaciones todavía, ¿ya?
Consideremos la siguiente situación. Consideremos que tengo el mismo resorte de antes, ¿cierto? Que está de nuevo así como que inmerso así como en el agüita, ¿cierto? Para enfatizar el hecho de que está metido en un fluido. Pero lo que voy a hacer además es mover, por ejemplo, el punto. Ya no lo voy a dejar fijo, sino que voy a estar moviendo esto hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuál es el efecto neto de eso? El efecto de eso es que, entonces, volvamos un poquito al origen. Tengo el resorte es como la fuente de las oscilaciones, es el resorte, ¿cierto? Sí, y además tengo el hecho que haya aire o fluido, entonces quiere decir que disipación, ¿cierto? Disipación, ¿cierto? Quiere decir que se pierde energía. ¿Cuál es el efecto en términos de energía de que yo mueva este punto fijo? Lo que este efecto que yo mueva quiere decir que es equivalente a estar inyectando energía todo el tiempo. ¿Sí? Eso es el efecto como de que yo esté moviendo acá. Por un lado tengo el fluido, el aire, hace que pierda energía, ¿cierto? Y por eso es que tengo estas oscilaciones que se hacen cada vez más chicas, porque estoy perdiendo energía. Pero si por otro lado ahora quiero estudiar qué pasa cuando hago esto, esto es equivalente a inyectar la energía ahora al sistema. Entonces, podría pensar de que eventualmente va a haber una especie de balance entre la inyección que tengo acá y la disipación debido al aire, ¿cierto? Por un lado estoy agregando energía y por el otro lado le estoy quitando energía. Ahora esto es un problema así como yo les dije que esto se veía en la ingeniería, es bien raro, uno dice, nunca tengo resorte, no. Pero voy a estudiar el fenómeno del hecho de que esté inyectando energía de esta forma, es lo que nos sirve para estudiar el fenómeno de resonancia. No sé si lo han escuchado ustedes en alguna vez, resonancias que pueden ocurrir en objetos cualquiera, en un auto, en un edificio, en una casa que se cae en un terremoto, en un puente, en fin. De hecho, les voy a mostrar un video al respecto de eso. Entonces, la idealización de estas situaciones o el problema emblemático es esto, pero como les dije, esto tiene infinitas aplicaciones. O sea, esto que parece ser súper simple, en verdad se estudia en un montón de otros fenómenos. ¿Sí? Así que justamente es esto lo que no me está haciendo es inyectar energía. Entonces, supongamos tal cual lo trata de representar este efecto de la mano, el hecho de que yo esté haciendo así como en el punto en el punto que antiguamente era fijo, lo que estoy haciendo estoy inyectando energía, pero periódicamente igual. Entonces, ¿cómo cambian mis ecuaciones ahora? Cambian de esta forma. Les recuerden, el péndulo, el oscilador clásico era esto. Después, cuando agregamos oscilación, o sea, disipación, el efecto del fluido, nos quedó esa ecuación, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo ahora para modelar este efecto de la manito moviendo el punto fijo, o sea, el punto que antiguamente era fijo, es agregar ese término que está acá al final agregado, o sea, como en la elipse, ¿cierto? De decir, eh, la fuerza que estoy poniendo acá es del estilo también oscilatorio, ¿sí? Tiene un valor típico, ¿cierto? O sea, lo que estoy diciendo es que si yo graficara esa fuerza como función del tiempo, lo que estoy diciendo es que la fuerza va a ser de este estilo así, ¿sí? Con una frecuencia dada. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo omega, es la frecuencia con la que estoy moviendo ese punto. Aquí ese punto se mueve con una frecuencia omega. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Si ahora reescribo la ecuación es más fea todavía porque ya junto a los términos que tenía antes, ahora tengo un término que además depende explícitamente del tiempo. Antes no tenía el tiempo en ninguno de estos tres términos, no explícitamente al menos. Ahora sí lo tengo. La solución de esta ecuación es más difícil todavía, los métodos que tengo que ocupar son más largos, es más tedioso resolverlo, pero se puede hacer. Si uno Hoy la fuente de esto es distinta. No sé por qué se cambió. Ya, entonces, si uno resuelve eso, les voy a mostrar aquí cuál es la solución. Fíjense que llego a dos soluciones, o sea, a la suma, la solución final de esta ecuación diferencial es la suma de dos cosas, ¿sí? Es la suma de una solución de este estilo más esta otra que está acá. Fíjense, transiente quiere decir que tiene una corta duración. Esto voy a escribir acá. Esto quiere decir que tiene una corta duración. Es transitoria, tiene que ver con esa, el transiente quiere decir que es una solución transitoria. ¿Por qué esto es una solución transitoria? Fíjense que la solución que tenemos acá
dice A por coseno de omega, de este omega mayúscula, también se llama omega, pero un omega mayúscula, de omega t más phi sub 0, por esta exponencial. El hecho que esté esta exponencial es justamente el caso que teníamos antes, de que luego de muchos ciclos, no sé cuántos, pero muchos ciclos, la solución de aquí para allá va a ser 0. ¿Sí? Cuando de aquí para allá se hace 0 efectivamente. ¿Sí? Entonces, por eso, en ese sentido se refiere a que es una solución transitoria, a que esta solución va a estar presente o va a ser relevante solo en un primer intervalo. ¿Qué tan largo va a depender de esto, cierto? Puede ser unos segundos, un par de minutos, lo que sea, pero después de ese tiempo, no, esta solución, claramente esta solución se va a 0. ¿Por qué? Porque tengo este término exponencial que está acá. Es tal cual lo que mostramos acá. Luego de muchos ciclos, esta cuestión se hace 0, ¿cierto? Entonces, y la solución es casi igual a la anterior. Ahora el omega cambió. Pero no quiero irme en ese detalle. Lo importante es que tengo el hecho que esté esta exponencial presente, quiere decir que tiene una duración determinada. ¿Sí? Después de muchos ciclos, esta cuestión numéricamente y en la práctica esto se va a ir a 0. Nunca va a ser estricto, 0 estricto, porque es una exponencial que es una asíntota, pero se va a ir a 0. Mientras que por otro lado, la solución que tengo acá es una solución oscilatoria de toda la vida. La solución es una constante por seno de omega t menos o más de lo mismo, en este caso, alguna constante delta. ¿Sí? Pero es una solución oscilatoria. Así que justamente esta es la que va a estar presente durante todo el tiempo. ¿Por qué existe esta solución? Porque todo el tiempo voy a estar inyectando energía. ¿Sí? ¿Se entiende? Así como con las manos nomás. Tengo dos componentes, una parte que tiene una duración cortita y la otra que está presente desde 0 hasta infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Y aquí viene un poco la historia de la famosa resonancia. Lo que tenemos es que, bueno, les dije recién, la solución fea es esta que está acá. No nos vamos a interesar ni siquiera en el detalle, no quiero que se la aprendan, nada. Lo importante es que quiero hacer el análisis siguiente. Fíjense que como les dije, esta solución esencialmente, esta parte es poco importante porque existe solo en un tiempo inicial solamente. Lo que la solución a largo plazo, esto no me va a importar. Lo que va a importar va a ser el lado derecho de la ecuación, el segundo término. ¿Sí? Y fíjense en lo siguiente. Aquí me están dando cuánto vale esa constante delta, ¿cierto? Depende de las otras cantidades, ¿cierto? Son expresiones feas y todo. Pero fíjense lo siguiente. La solución, la que va a permanecer a la larga en el tiempo, es, como dije, es el segundo término. ¿Cómo depende esta famosa amplitud del movimiento? Se llama solución estacionaria. Y por eso está la S, porque obviamente viene del inglés. La amplitud del movimiento está dado por esta expresión que está acá. Y fíjense lo siguiente. ¿Qué me dice? La amplitud del movimiento depende de la amplitud con la que yo estoy moviendo la mano, ¿cierto? De este F sub 0. Obviamente, mientras más grande el F sub 0, mientras más energía le enchufe al sistema, mayor va a ser la amplitud que voy a lograr. Eso es obvio, ¿cierto? Pero además, y esta es la parte bonita y lo que quiero que rescaten acá en esta clase, es que además en el denominador también depende de la frecuencia a la que estoy moviendo. Yo les dije que la frecuencia, esto se mueve con cierta frecuencia omega y me dice la amplitud que voy a lograr, la amplitud del movimiento va a depender de esta frecuencia omega con la que yo esté moviendo. Así que importa harto la frecuencia con la que yo esté utilizando. Si ahora yo quiero estudiar esto mucho más en detalle, lo que debería hacer es graficar esta cuestión. ¿Sí? Si yo grafico esto, me da lo siguiente. Lo que estoy graficando acá es la amplitud. Así que es este A versus el omega. Aquí este es el mismo omega. Si ustedes quieren, voy a borrar así incluso aquí. Voy a borrar esto y lo que estoy graficando acá es versus omega, la amplitud con la que yo estaba inyectando energía. ¿Y esto qué es lo que me está mostrando? Si hay algo con lo que yo quiero que ustedes así como que se vayan hoy día, así como que rescaten, es esta parte de la cuestión. De verdad creo que si es que quedaría feliz si es que me dicen si lo entendí y o lo he visto, no sé, les voy a dar un par de ejemplos después donde esto se observa.
Entonces, esto me dice, volviendo acá, antes de explicar eso, fíjense que acá tengo este omega sub 0. ¿Qué representa omega sub 0? Omega sub 0 representa lo que se llama la frecuencia natural del sistema. ¿A qué me refiero? Omega sub 0 en este caso es realmente, para el caso del resorte, raíz de k partido por m, ¿cierto? Y esto, como les dije, es una frecuencia angular. O sea, lo que representa es que cada resorte conectado con su masita va a tener una frecuencia típica, ¿sí? Entonces puede ser de, no sé, 0.3, 20, 50, lo que sea, ¿cierto? Y lo que me está diciendo es que la amplitud depende de ese valor, de la frecuencia típica o la frecuencia natural del sistema, y además de la frecuencia con la que yo esté moviendo la manito arriba, ¿cierto? Veamos ahora si lo grafico. ¿Esto qué me dice? Acá voy a regraficar o reetiquetar todas estas cuestiones. Esto en verdad es omega sub 0 medios. Bueno, y ahí dice 3 omega sub 0 medios. Ya, el 3, eso lo voy a dejar igual. ¿Se ve o no? Se ve, se entiende. ¿Ya? Para ocupar la misma notación que antes. ¿Esto qué es lo que me dice? Fíjense que aquí yo estoy graficando solo esto en función de omega. Estoy manteniendo este F sub 0 para esto es F sub 0 fijo. ¿Ya? ¿Qué me dice esto? Cuando la frecuencia con la que yo estoy moviendo el pivote, el punto de arriba, es bien distinta. Fíjense que aquí está mi frecuencia natural, este omega sub 0. Acá está. Cuando yo estoy excitando como por acá, fíjense que la amplitud del movimiento es bien chica. Si aquí estoy graficando amplitud, es bien chica. Si estoy bien lejos por la izquierda, es bien chica. Si estoy bien lejos por la derecha, es bien chica. ¿Sí? Porque el omega sub 0 está acá. Si estoy aquí bien lejos, si mi omega vale, no sé, por ejemplo, mi omega sub 0 vale 10. Si el omega con el que yo estoy inyectando energía es 50 o es 100, quiere decir que estoy en este rango. Y me dice, la amplitud del movimiento que usted va a generar es bien chica. Si estoy por el otro lado, si, como dije, si este omega sub 0 fuera 10 y yo aplico 0,1, también va a ser bien chiquitita. Pero fíjense lo que empieza a ocurrir. A medida que me empiezo a acercar a esta frecuencia natural, a esta frecuencia omega sub 0, la amplitud que yo voy a generar va a ser cada vez más grande. O sea, de hecho, ya sea me mueva por la izquierda o por la derecha, llego a este valor máximo que coincide justamente con esto. O sea, lo que me está diciendo, para un F sub 0 fijo, solamente cambiando la frecuencia a la que yo estoy excitando, puedo ir cambiando la amplitud. De tal manera de que si yo, digamos, como que tuviese una perilla y como que le achunto la frecuencia que estoy usando, le achunto a la frecuencia natural del problema, entonces la amplitud va a ser súper grande. Esto, los casos que está estudiando acá que dice damping pequeño, damping medio, damping, esto se refiere al valor de B. Esto es como disipación pequeña, disipación media y disipación alta. ¿Sí? Son los distintos casos. Lo que es son distintos gráficos para el valor de B. Un B chiquitito me da algo muy, muy, muy pronunciado. Fíjense que me dice, a medida que yo me acerco por la izquierda a este valor de la frecuencia, entonces la amplitud que voy a generar es súper, súper grande. ¿Sí? Mientras que si me empiezo a alejar ahora para el otro lado, ya sea para la izquierda o para la derecha, las amplitudes que genero a F sub 0 fijo empiezan a ser mucho más chiquititas. ¿Sí? Es bien interesante esto. No sé si se dan cuenta a lo que me refiero. Que por ejemplo que el omega sub 0 fuera 10, ¿ya? En las unidades que sea. Si yo excito, por ejemplo, a 100, quiere decir que 100 es una frecuencia súper alta. Y uno podría decir, pero voy a inyectar mucha energía. Y no, pues, no. Justamente lo que me representa este gráfico es que eso no es así. Para yo generar la mayor amplitud posible, si yo quiero que excitar algo mediante este mecanismo, lo que tengo que hacer no es hacerlo bien, bien rápido, ni muy lento, es hacerlo justamente al valor de la frecuencia natural del sistema. ¿Sí? Va a quedar, espero que quede con ejemplo, esto, olvídense esto porque tengo otra aplicación que hice en MATLAB que les va a mostrar de manera, creo que más bonita, eso. ¿Sí? ¿Se entiende
más o menos esto, ¿no? ¿O hay preguntas? Esto quiere decir lo siguiente. Una forma de ver esto, y aquí es como que empiezo a pegar con estas cuestiones, con otros sistemas. No sé si todos han jugado alguna vez como con una copa de vidrio o de cristal, que es cuando mejor funciona esto, y uno le empieza a pasar el dedo así se moja el dedo, ¿cierto? Y empieza a pasar ¿cómo se llama? Se llama gollete. Pero por la parte de arriba de la copa, ¿cierto? Han visto que si yo lo paso así como lento, puede que no pase nada y no suena. Si lo paso muy rápido, tampoco. Pero si yo encuentro de repente, me empiezo a jugar y encuentro algún ritmo indicado, la copa empieza a sonar. ¿Se han fijado en eso o no? ¿Alguno? Necesito algo de Sí, respuesta. ¿Cierto? Ya, bueno, eso tiene que ver justo, ahí no es que ustedes lo hagan con mayor fuerza, no están realmente cargando la copa más fuerte ni nada, ¿cierto? Lo único que están haciendo es jugando con este valor. Y es justamente un ejemplo muy sencillo de lo que ocurre. A medida que empiezo a encontrar así como a veces a girar más rápido o girar más lento, lo que hago es como jugar, moverme en esta dirección. Y, y cuando es que la copa suena, cuando justamente estoy muy cerquita acá de esta zona del centro, en esta parte. Es como que la chunté a la frecuencia típica de la copa. Y aquí este es el otro mensaje que quiero que rescaten. Todos los objetos, principalmente los sólidos, pero no solamente tienen que ser sólidos, todos los objetos en la vida tienen una frecuencia natural, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la frecuencia natural del resorte? Ya lo vimos, el omega del resorte es raíz de K partido por M, para el caso de un resorte. Para el caso de un péndulo, el omega sub 0 es raíz de G partido por L. Eso también lo vimos, ¿cierto? Son ejemplos muy sencillos, ¿cierto? Pero para el caso de la copa, tiene una forma rara, es un sólido, tiene un tamaño dado, una forma rara, ¿cierto? Un material característico que es de vidrio o de cristal o de lo que sea, ¿cierto? La copa también va a tener una frecuencia dada, que no la vamos a calcular porque necesitaría herramientas y estudiar sólidos de otra perspectiva, pero se puede calcular. Si yo pienso en la casa, en mi casa, cuando hay un temblor, también tiene una frecuencia típica que depende de su tamaño, de la estructura, de si es hormigón, si es de madera, si es de adobe, de lo que sea. Todos los objetos sólidos en la vida tienen una frecuencia típica. Todos los puedo hacer resonar mediante este mecanismo si es que yo lo achunto a la frecuencia típica de cada objeto. Y ahora quiero, antes de mostrarle ejemplos y videitos con eso, les voy a mostrar nuevamente como una aplicación que hice en MATLAB para mostrarle esto de la resonancia y de ir jugando con las cuestiones. A ver si otra cuestión. Ya, acá lo que tengo es la ecuación escrita. ¿Ven mi pantalla, no? No sé, nunca, no estoy seguro nunca cuando sí es que estoy compartiendo pantalla sí. del computador. Ya. Aquí tengo el ejemplo clásico del resorte. Lo que puedo jugar acá es la posición inicial del resorte, la velocidad inicial, pero son valores que no influyen para efectos de lo que estoy mostrando, de lo que quiero mostrar ahora. Fíjense lo siguiente. Cuando digamos que la frecuencia natural de este sistema está ahí, en 5, justo tal cual en 5. Lo que estoy jugando acá con este parámetro, que aquí le cambié el nombre, ese se llama la letra griega Z, pero es el parámetro B, el B larga, ya el que tiene que ver con la disipación. Entonces, si yo lo cambio, fíjense que nuevamente lo recupero lo que tenía antes, ¿cierto? Si es que es chiquitito, entonces tengo muchas oscilaciones. A medida que lo aumento, entonces tengo oscilaciones cada vez más grandes, ¿ya? Y con este F sub 0, bueno, efectivamente estoy cambiando el F sub 0, ¿cierto? Estoy cambiando la amplitud de, el movimiento. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Voy a aumentar aquí esta cuestión a hacerlo para muchos segundos. Espérenme, déjenme que se actualice esta cuestión. Creo que debió haberse actualizado. Si hay un error en mi código o no. Ya, pero no es eso lo que quiero mostrar. Entonces, con lo que yo voy a ir jugando, fíjense, es con este valor de omega. Omega es, recuerde la frecuencia con la que estoy moviendo la mano acá arriba, fíjense.
Cuando estoy en un valor que estoy muy lejano, ya, fíjense que el peak está acá. Como yo dije, ahí está mi frecuencia natural. En 5 está mi frecuencia natural. ¿Ya? Cuando yo estoy en valor, el omega que yo estoy inyectando es alrededor de 1, aquí le puse 0,08, ¿cierto? Entonces, la amplitud que voy a generar, fíjense, ¿cuánto es? Es muy chiquitita, pero a medida que me empiezo a aproximar, fíjense, fíjense además cómo va cambiando la solución de la ecuación. A medida que me empiezo a aproximar, fíjense cuánto es. La amplitud, el lado, esto es lo que les decía yo al comienzo. La solución tiene dos partes. La solución de esta ecuación que está acá tiene una parte que tiene un instante de corta duración y después tiene una parte que es... parece que aquí no se cambió la escala solamente, pero la solución... A ver, voy a poner 60. Pero después, la segunda parte tiene una solución estacionaria y es justamente lo que vemos acá. Fíjense, esta primera parte, esta parte como fea, es la parte rara que les decía yo, donde tengo las dos soluciones presentes. Pero después de cierto instante, fíjense que de aquí, más o menos de así como al ojo, desde como los 4 segundos para adelante, tengo solamente la parte que es a seno de omega t menos delta, que era lo que decía mi expresión. ¿Cierto? Entonces, fíjense cómo voy a ir cambiando. Nuevamente, me voy a ir para acá, cuando estoy a un valor bien lejos por el lado izquierdo de esta curva de resonancia, y fíjense cuál es la amplitud, es bien chiquitita, las oscilaciones que son las que están acá, eso es más o menos lo que estoy moviendo el cursor, es bien poquito lo que oscila, mientras que cuando me empiezo a aproximar a la frecuencia típica, fíjense que ahora empiezan a aumentar las oscilaciones, aumentar, 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 fíjense cómo empieza a hacerse cada vez más grande la... voy a aumentar esto para hacer... Ahí sí, ahí se va a ver mucho más claro lo que quiero mostrar. Bastaba con jugar con eso. Fíjense. Fíjense la amplitud, la escala de la amplitud. Aquí, en el movimiento, fíjense cuánto es. La solución final tiene una parte de hasta los 10 segundos más o menos, que es esta forma fea, ¿cierto? Donde están las dos presentes, pero después la parte de la izquierda que les mostré yo se va y tengo solo el movimiento oscilatorio. Y fíjense lo que ocurre. La amplitud acá es alrededor de 0,1, ¿cierto? Y a medida que me empieza a aumentar, 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 fíjense cómo empieza a hacerse cada vez más notorio en esa parte. ¿Sí? Se empezó a aumentarse esa parte. ¿Sí? ¿Se ve o no, chiquillo? Si me voy para el otro extremo, fíjense, se hace súper chico. La amplitud ya ahí se hace prácticamente despreciable. Estoy tan lejos, estoy tan por el lado derecho de la curva que prácticamente ya no hay resonancia. Pues solo va a ser estar presente cuando estoy muy cerca de la curva de este punto de por acá. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí? Espero. Pero no hay un punto en que sea todo igual ¿Cómo todo de igual? la solución. Como que después de la primera, que siga como parejo. Que no haya esa curva rara. En la primera parte no, porque siempre voy a tener las dos, siempre voy a tener las dos soluciones. O sea, la solución general siempre va a tener una parte que va a ser la que yo les dije que se llamaba transiente, que era la transitoria, esta parte fea donde es como bien caótico, y después esa parte se muere, porque es como la suma de dos senos, básicamente, o sea, de un seno más un coseno. Entonces eso, dependiendo de la fase, me hace que sea como rara esta primera parte. Pero después, siempre tengo la solución que ya es estacionaria, que va a depender finalmente solo del forzamiento que yo esté inyectando. Entonces, aquí es donde yo voy jugando, pues, ¿ven? Voy jugando y puedo encontrar soluciones que son muy chiquititas, ¿cierto? Hasta soluciones que ahí llego, fíjense, ahí se nota mucho. Tengo aquí la amplitud es del orden de 0,2, mientras que para valores muy chiquititos, fíjense, ahí es muy ratón, y después para el otro lado es más todavía. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, solo jugando con la frecuencia puedo encontrar a que aumentar la solución o no. ¿Sí?
Entonces, ahora espero que con esto sí que va a quedar muy claro. Les voy a mostrar un video. Pero no lo puedo mostrar de acá. Ya sé dónde lo voy a mostrar. ¿Dónde voy a mostrar acá? Ya, ahora sí ven la cuestión, ¿no? Esta es una cuestión que pasó en la vida real. Parece ser como que muy raro. Les voy a ir contando qué es lo que es esto. A mí me sale acá. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Eso, chiquillo, no sé si a alguno le pega mucho al inglés, pero lo que le estoy mostrando es el famoso puente Tacoma Narrows o Tacoma Bridge. Lo saqué de YouTube el video, pero es muy famoso. Hay varios videos al respecto. Lo que parece ser aquí como un terremoto, en verdad no es un terremoto, es el viento ahí creo que lo dice después en el video, dice como 30 millas por hora, que son como 45, 50 kilómetros por hora, que es súper, o sea, es un viento relativamente fuerte, pero o sea, no es nada muy estrambótico, pues son 50, que no es una ráfaga de 200 kilómetros por hora ni 400 kilómetros por hora, y parece ser un terremoto. Y fíjense el efecto que tiene solo el viento, un viento de intensidad moderada en el puente. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Ya, entonces, justamente lo que les mencionaba era que en este video, les voy a mostrar otro video, así que no voy a salir de compartir pantalla. Lo que ocurre es que... se me fue la onda. Lo que ocurría en esta situación era que había viento de una intensidad moderada, o sea, donde el F sub 0 era bien chico, o sea, normal. Si yo lo quiero interpretar desde el punto de vista de las ecuaciones, el F sub 0 que yo tengo acá era bien chico. Pero lo que... A ver, espérame, ¿cómo están viendo acá? Aquí. Este F sub 0 era chico, pero justo ocurrió de que la frecuencia con la que estaba este omega, con la que yo estoy inyectando energía, en este caso con la que venía llegando el viento, era un viento periódico que coincidió con la frecuencia típica, con la frecuencia natural del puente. Como les dije, todos los objetos de la naturaleza tienen una frecuencia propia. Y en este caso, lamentablemente, el viento con el que impactó el puente coincidió con esta frecuencia o era muy cercana, no, a lo mejor no tiene por qué estar justo en el pic, pero mientras esté cercano, entonces la amplitud aumenta mucho, mucho, mucho y ocurrió este fenómeno que está acá, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo que está acá, si es que la frecuencia, esto es una medida de qué tan lejos, cerca estoy de la frecuencia típica. Si estoy lejos, entonces la amplitud que veo es chiquitita, mientras que si estoy bien cerca, es como la diferencia entre omega y omega sub 0, entonces la amplitud es muy grande. Entonces eso fue lo que ocurrió en este caso del puente. Parece un terremoto, pero no lo es, fue solo el viento y como les dije, donde para un F sub 0 moderado, aquí no es que esté cambiando el F sub 0, solo cambia la frecuencia. Cambiando la frecuencia, puedo lograr este fenómeno de resonancia y es lo que obviamente como ingenieros ustedes van a querer evitar la mayoría de las veces. Entonces aquí uno dice, ¿cuál fue el error? El error de haber diseñado con los materiales que se diseñaron, de la forma en que se diseñó el puente, no calcularon los ingenieros de que la frecuencia que les iba a dar
esta frecuencia es controlada por la forma en que en que lo construyo. Po. Esto Omega sub 0 tiene que ver con la forma, con el material, con el tamaño, con todas esas cosas. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esas cosas para ver si dice, si típicamente en una zona geográfica hay viento que es como periódico, que viene, va, que tiene cierta frecuencia dada, entonces yo quiero construir un objeto que esté lo más lejos posible de esa frecuencia. ¿Sí? O sea, uno se las puede arreglar para que la frecuencia típica sea muy distinta a la frecuencia de la que podría llegar un viento eventualmente. ¿Sí? Entonces, ahí fue un problema como de construcción, de diseño. ¿Sí? Aquí con este video les voy a enfatizar un poquito más eso en esta otra cuestión que es bien bonito porque les va a hacer un experimento, o sea, es un experimento la persona o sea, To es una understand the animación, ahora que me resonance of acuerdo. buildings during earthquakes, we will look at other resonance systems. The natural frequency of a swing makes it easy to maintain the motion using little energy. A prolonged wind swung the bridge on the right at its natural frequency until it exceeded its structural integrity and tore apart. The frequency of a wave refers to the number of Voy waves a that adelantar pass un through. poquito esto, ¿ya? Ahí está, nos explican qué es lo que es la frecuencia, el periodo, ¿cierto? Esas cosas ustedes ya las manejan, pero aquí viene una cuestión que es clave. Espérenme. Ya ahí está la frecuencia de un péndulo, ¿cierto? Como depende, eso nosotros ya lo vimos en clase, en un violín, bla, 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 en un cello. Ya, y aquí esto es lo que quiero que... hay distintos fenómenos que ocurren. When they hit broadside, can initiate rolling behavior. The Lo que smaller van a boat comparar acá va a ser el efecto que tienen las olas, que también tienen una frecuencia dada, ¿cierto? Fíjense la olita en este caso, sobre un barco pequeño y sobre un barco grande. Aquí no es que las olas sean más intensas para uno o para el otro, sino que las olas tienen una frecuencia y van a impactar de manera distinta a un barco pequeño que a un barco grande. is affected by short period low amplitude waves that slap against the ocean liner with no effect. Fíjense, las olas chiquititas afectan Small al barco boats, on chico. the other hand, will Pero fíjense ride la otra. up and over long period high amplitude Las waves olas as que a- tienen que son bien lentas, que son las lentas, ¿cierto? Como baja frecuencia y alta, perdón, baja frecuencia, entonces afectan, fíjense, larger boats el bote begin chico a long, prácticamente no se da ni slow cuenta que se está rock. moviendo y el otro se mueve Now, mucho, let's mucho. look at how buildings are affected by earthquake-induced Aquí eso no tiene que ver con la altura de las olas o la amplitud de las olas, solo está cambiando. Fíjense que aquí si me voy al mono de nuevo, la amplitud de la ola sería esto, lo que estoy marcando con el cursor. Esa sería, no sé, por decirle olas de 1 metro. No está cambiando eso en la representación, está cambiando solo la amplitud, perdón, está solo cambiando la frecuencia o el periodo, nada más que eso. Fíjense que la amplitud es la misma en ambos casos, es como esa distancia, no cambia, pero afectan The distinto, smaller boat is affected by a- short period afectan low distinto amplitude al waves bote that slap chico against the que ocean al barco liner grande. with no effect. Small boats, on the other hand, will ride up and over long period ¿Y high eso por amplitude qué es? waves. Porque este objeto tiene una frecuencia natural distinta a este otro objeto por ser más grande. Depende, como les dije, del tamaño, de la forma, de todo eso. Principalmente aquí lo que va a estar determinado es por el tamaño. Dado que este es más grande, tiene una frecuencia que es más baja que esta que está acá. As the larger boats begin a long, slow rock. Now, let's look at how buildings are affected by earthquake-induced seismic waves. All buildings have a natural period or resonance, which is a number of seconds it takes for the building to naturally vibrate back. Aquí lo que dice, como voy traduciendo, en verdad, si es que porque le cuesta un poquito el inglés. Cada edificio tiene, así como una frecuencia, yo lo puedo relacionar también, es decir, un periodo típico. El periodo típico de un edificio largo, grande, es de más de 2 segundos. Aquí este más o menos de 1 segundo y este de menos de 1 segundo. ¿Sí? Dependiendo del largo de si es que una casa, un edificio intermedio o un rascacielos, el periodo típico que van a tener. Entonces, vamos a ver acá que dependiendo del temblor que llegue, entonces se van a ver afectados de distintas formas. Fourth, the ground also
Aquí voy a adelantar un poco porque se va al efecto del suelo, pero much less than 1 second periods. fíjense, As 1 second period will affect buildings of about 10 stories. dependiendo del tipo de temblor, de señal del temblor que llegue, es si se puede caer o no se puede caer. A igual intensidad. ¿Sí? Puede que comparemos por ejemplo, un temblor de magnitud 7. Un magnitud 7, si viene con, ustedes saben que han visto, al menos en la tele, no sé, o lo han visto en algún curso de geociencia, parece que se llama. Son señales que tienen frecuencia, por cierto. Entonces, la señal del temblor, del terremoto, puede venir principalmente en una frecuencia y no en la otra. Entonces, pese a tener la misma magnitud, a lo mejor se liberó la misma cantidad de energía, pero un terremoto haga caer las casas chicas y otro terremoto de igual magnitud, de igual todo, pero con distinta frecuencia, haga caer los edificios grandes. Entonces aquí también entran a jugar obviamente el tipo de suelo que es, si es suelo blando, suelo duro. Different height buildings will respond to different frequencies of horizontal ground motion. Mira aquí. A tall building will respond to very slow or low frequency oscillations of the ground. So if I move the base slowly, fíjense, cuando lo mueve lento, ¿cuál es el que más se mueve? El largo, ¿cierto? Where the intermediate and short buildings are not moving. If I move it more briskly, si lo muevo un poquito ahí, un poquito más rápido, los dos azules prácticamente no se mueven y el único que se está moviendo es ese porque le achuntó a esa frecuencia. Eso es lo que les decía. Si yo la achunto, entonces la amplitud cambia. Y ahí está, da ejemplo, de Haití, el de Ciudad de México, qué sé yo. Sí. ¿Se entendió, chiquillo, no? Ya. Espero que... bueno, y el último ejemplo que está asociado a la parte del puente, nunca lo he chequeado, pero dicen que una consulta. cuando... Sí, dígame. Entonces sería lo mismo, en este caso, los edificios con el viento, ¿cierto? Sí, pues también podría ocurrir lo mismo con el viento. Que el viento alcanza la misma frecuencia que, que tiene el edificio, pasaría lo mismo que con los temblores. Sí, ¿no? exacto, sí, podría ser exactamente lo mismo. Entonces, por eso hay cuestiones como de diseño que hay que tener en cuenta en las estructuras. Pues. A veces incluso, no sé, a los que les gusta ingeniería mecánica, eventualmente, pues ustedes pueden construir una pieza, una estructura ahí, que si yo puede estar apernada y todo, y la ponen en un motor. Y a veces justamente, dependiendo de la frecuencia que le pongan al motor, a veces puede así como que uno dice, no sé, es muy informal la cuestión, pero como que está todo zapateando, así como que está todo remeciéndose completo. Y eso justamente ocurre porque está resonando, hay una frecuencia ahí metida que está como que ensuciando el sistema. ¿Sí? Entonces hay que rediseñar la cuestión, hay que pensar bien esas cosas. ¿Sí? Cuando uno a veces en el auto, no sé, también uno ve que a veces como que se mueve más de lo que deberían, dice, pero si no está moviendo no hay nada y si como que se mueve mucho. Bueno, justamente ahí es porque ocurren como cuestiones de resonancia. Lo que les decía también es que hay una historia, no sé si es cierta o no, nunca la he chequeado, de que también en la Segunda Guerra Mundial se cayó un puente cuando pasaron soldados marchando y no se cayó por el peso de los soldados, sino que se cayó porque iban marchando con cierta frecuencia. Entonces, justo coincidió o era muy parecida con la frecuencia típica, la frecuencia natural del objeto, en este caso del puente, y se terminó cayendo. ¿Sí? No sé si es verdadera o es falsa, pero es bonita al menos la historia. Ojalá que hayan sido los malos los que se cayeron. Así que eso, espero, chiquillos, que les haya gustado. Era una clase como distinta. Como les dije, es casi imposible para nosotros preguntar estas cuestiones, así como para su nivel, porque requiere saber hartas cosas de cálculo, de ecuaciones diferenciales y todo eso, pero lo queríamos hacer igual para... Siempre lo hacemos justamente como porque creemos que es parte de su formación. Esta cuestión de resonancia no solo se ve en cuestiones mecánicas como los vimos ahora, hay circuitos eléctricos que resuenan. Ustedes saben, hay cuestiones, uno le llega el voltaje, ¿cierto? Los 220 viene con una frecuencia de 60 Hz.
¿cierto? Que es la que sale los enchufes en una señal continua, una señal alterna que se llama, y hay circuitos que resuenan también, no solo ocurre en cuestiones mecánicas, ocurre en un montón de otras situaciones. O sea, yo les di aquí ejemplos mecánicos porque son más fáciles de visualizar y necesito menos herramientas para introducir la cuestión. Pero existe en la naturaleza, es bien transversal, ¿sí? Tal cual lo mencionaba ahí en el video un poquito, el hecho cuando uno anda, se sube al columpio, es lo mismo ocurre. No sé si se han fijado, para uno aumentar la amplitud solo, sin que nadie te empuje, uno lo que hace es mover los pies como que a cierta frecuencia. Y tiene que ver con eso. Si yo moviera los pies muy rápido, no pasa nada. Si los muevo muy lento, tampoco. Pero si lo hago justo como que más o menos coincida con ustedes, me imagino todos nos enseñaron cuando chicos que para ir más rápido más fuerte en el columpio había que hacer eso, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con resonancia. Justamente ese es un ejemplo así muy bonito de resonancia. ¿Sí? Así que está presente en un montón de situaciones. Así que espero que esta clase diferente les haya gustado. ¿Se acuerdan algún día que lo vimos conmigo? Ya, chiquillos, si no hay dudas ni consultas, ni nada, lo dejamos hasta acá y nos vemos el martes. ¿Sí? El día que gane Chile nomás y cerramos el día como corresponde. Chao, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chiquillos.